Bienvenidos amigos, amigas, compañeras, compañeros, vecinas, vecinos. El programa de hoy tiene el título de Artesanos y Arquitectos por la Paz. Es un título muy inspirador porque nosotros tenemos en el Perú experiencia y mucha de artesanos, de artesanía y por supuesto de arquitectura. ¿Y qué nos trae estas palabras? Nos traen la posibilidad de que el artesano crea piezas únicas. No crea piezas en serie. El artesano crea, recrea, se da su tiempo, es detallista, es capaz de ver lo que hay en la realidad y desde allí elabora su artesanía con delicadeza, con sencillez, con finura, es prolijo. Y el arquitecto reconstruye, recupera, diseña, proyecta, ve las necesidades y las plasma en un proyecto de construcción. Pues estas palabras inspiradoras nos van a permitir profundizar el tema de hoy y le damos el pase a nuestro hermano de los Sagrados Corazones, Raúl Pariamachi, que como siempre hemos dicho, tiene la palabra oportuna y la palabra precisa para el tema de hoy. Un cariñoso saludo, hermanas y hermanos. Estamos llegando al final de esta serie de comentarios sobre la carta encíclica Fratelli Tutti, Hermanos Todos, del Papa Francisco. En el capítulo 7, titulado Caminos de Reencuentro, el Papa Francisco nos dice que hacen falta caminos de paz, de sanación y de justicia. El reencuentro, dice, no significa volver a un momento anterior a los conflictos, porque tenemos que admitir que los conflictos han dejado huellas en nosotros y hemos cambiado en el tiempo. Por lo tanto, no se trata de volver al pasado, sino de asumir el pasado, lo que se ha vivido, los dolores, las injusticias, las heridas. ¿Para qué? Para liberar el futuro, para hacer posible un nuevo comienzo. El proceso de la paz, en cualquier circunstancia y en cualquier ámbito de nuestra vida social, es en realidad un compromiso que debe sostenerse en el tiempo. No es una tarea sencilla y requiere la participación de todos. Es un trabajo paciente que busca la verdad de lo que ha sucedido y que busca también la justicia para los que han sido afectados. La verdad, dice el Papa Francisco, es una compañera inseparable de la justicia y la misericordia. En consecuencia, no es borrón y cuenta nueva, es reconocer lo que ha sucedido y asumir sus consecuencias. Estos tres elementos, verdad, justicia y misericordia, son esenciales hoy para construir la paz en todos los lugares del mundo donde se viven o se han vivido las consecuencias de los graves conflictos que han enfrentado a personas, a familias, a pueblos, etc. Debemos reconocer entonces, dice el Papa Francisco, que para construir la paz es necesario reconocer a tantas familias desgarradas por el dolor por sus parientes desaparecidos, de tantos menores de edad que han sido reclutados por los actores violentos, reconocer el dolor de las mujeres que siguen siendo víctimas de violencia y de abusos. Necesitamos, dice el Papa, la artesanía y la arquitectura de la paz. Dos imágenes muy sugerentes en esta encíclica. Es decir, el camino hacia una mejor convivencia
exige el aporte y la participación de todos y cada uno de nosotros. Es como en la familia, cuando hay algún problema, todos, desde el abuelito hasta el nieto último, están involucrados positivamente. Artesanía, porque los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales, hechas pacientemente, con mucho detalle, en lo cotidiano de nuestra vida. Todos estamos llamados a ser entonces artesanos de la paz, allí donde estamos. Pero al mismo tiempo se necesita la arquitectura de la paz, donde intervienen las diversas instituciones sociales, de la sociedad civil, del mundo de la política, de las iglesias, etc. Finalmente, la amistad social implica, dice el Papa, la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables de nuestra sociedad. La paz no es solo ausencia de guerra, sino sobre todo el compromiso incansable de reconocer la dignidad tantas veces olvidada de los más pobres. Concluimos entonces esta serie de comentarios a la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco con este desafiante mensaje. Todos somos artesanos y arquitectos de la paz. Muchas gracias por su atención. La entrevista del día de hoy la tenemos con Reinaldo Nan. Él es obispo de la prelatura de Caravelí. Es miembro de la casa, es decir, participa de Resucita Perú Ahora. Reinaldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues como en Resucita Perú, nos vamos a tratar como ese trato horizontal de tú a tú y nos saludamos de esa manera. ¿Qué tal? Buenas y saludos a todos los que nos ven. Eso, perfecto. Reinaldo, tal vez ya por tu acento me parece que la gente dirá, bueno, Reinaldo parece que de Caravelí no será. Cuéntanos un poquito de ti. Bien, sí, muchas veces cuando me ven en el Perú me dicen, usted no es de aquí, ¿verdad? y así es, he nacido en Alemania, pero ya desde el 91 estoy acá en el Perú. Nacido en el 60, soy sacerdote diocesano, pero siempre he tenido esa inquietud de conocer otros ambientes, un poco aventurero, podemos decir, y pedí a mi obispo en un momento que me gustaría salir y trabajar de misionero en el Perú, y me dieron el permiso en el 91. Ahí estaba 5 años en Lima, en Los Olivos, urbanización pro, más algunas invasiones que estaban detrás en pleno tiempo del terrorismo. Al inicio ha sido un poco complicado, pero gracias a Dios, después podemos hacer un trabajo pastoral muy bonito con muchos jóvenes específicamente. A los 5 años mi obispo me pide de vuelta a Alemania. Después de 5 años más allá en Alemania dije, ya no lo aguanto Alemania, déjame salir otra vez al Perú. Y llegué a Trujillo, donde estaba 15 años, también siempre en zonas marginales, es decir, al margen de la ciudad, en La Esperanza, en Alto Moche, y también en la sierra de Trujillo, en Santiago de Chuco. Después de eso llegué a la selva por pocos meses, lamentablemente, y de ahí me llamaron para ser obispo en Caravelí. Al inicio no quería tanto porque me gustaba ser párroco, pero bueno, al final dije también, si el Papa Francisco lo quiere, hay que hacerlo. El Papa nos invita a ser artesanos y arquitectos de la paz. ¿Por dónde ves tú
que tendríamos en este momento en el que el Perú vivimos, el momento de la iglesia también, de la sociedad? ¿Por dónde ves caminos de ser artesanos, arquitectos? ¿Qué significa construir la paz desde esas características? Sí, el Papa en Fratelli Tutti, específicamente el número 231, habla de artesanos y de arquitectos de la paz y lo distingue. El arquitecto de la paz para el Papa son las instituciones que tienen que trabajar una complicada arquitectura, es decir, yo voy a hacer eso, tú vas a hacer eso y buscamos para que no chocarnos tanto, ¿no? Para no enfrentarnos demasiado, pero esos son más instituciones. Por ejemplo, cuando la iglesia entra en una negociación con una mina y con los agricultores de ahí que están enfrentados y se negocia, se busca una mediación. Eso es una arquitectura de la paz, ¿no? Buscando en diálogos institucionales, en mesas de diálogo, esos son los arquitectos, ¿no? Que lo hacen ya un poco con preparación, con ciertos parámetros, mientras los artesanos de la paz somos todos, ¿no? Artesanalmente tenemos que construir la paz todos los que nos toca en el campo, podemos decir, y eso empieza en la familia, ¿no? Cuando nos peleamos en la familia, no podemos llamar a una institución que va a ser nuestro mediador. Cuando nos peleamos en la familia, tenemos que artesanalmente construir la paz nuevamente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Primeramente tenemos que escucharnos, ¿no? Eso es el gran problema en la sociedad, son diálogos de sordos, no escuchamos, cada uno habla, trata de destruir al otro en vez de escucharlo y en vez de entender. Tengo que tratar de entender al otro antes de decir mi propia opinión. Y el otro también tiene que entenderme a mí y entendiéndonos, escuchándonos primero, después tratando de entendernos, respetando la opinión del otro, ahí recién entramos en un diálogo que lleva a la paz. El entendimiento es la paz y tenemos que construirlo artesanalmente muchas veces en un diálogo improvisado, pero un diálogo que no puede ser un enfrentamiento de imponiendo mi opinión, sino escuchando y tratando de respetar el otro, que en su opinión también hay algo importante para mí. ¿Cómo caminamos construyendo estos caminos de paz en esta realidad intercultural que vivimos, ¿no? Sí, para mí fue interesante. Desde que vení, me di cuenta que yo como extranjero no encajo del todo acá en esa cultura y me debo yo tratar de entenderla primero antes de juzgarla, ¿no? Es muy malo cuando un extranjero viene y dice, pero yo lo sé mejor que todos ustedes, ¿no? El diálogo intercultural significa, yo sé comportarme bien en mi cultura, pero aquí ustedes, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo viven? ¿Qué significa eso para ti? Yo tengo que aprender primeramente de la cultura en donde voy. Efectivamente, en Lima se me fue fácil porque en Lima, digamos, tenemos una cultura bastante semejante a la occidental, a la europea, de donde yo vengo. Pero cuando fui a la sierra, eso fue un choque para mí. En la sierra la gente piensa distinto y tiene su propia sabiduría y tiene su propia manera de expresarse, ¿no? Me costó, pero logré a quererlos y logré hacer parte también de ellos, ¿no? En Santiago de Chuco fue para mí un nuevo paso de inculturación. Y cuando me iba a la selva, de nuevo otro mundo y nuevamente tenía que inculturarme. Yo creo que por lo menos 3 veces lo he hecho en una nueva etapa. Y siempre cuando vas a una nueva, ahorita Caravelí al sur, era nuevo para mí también hace 4 años y nuevamente soy el que aprende. Por ejemplo, en el pueblo de Colta, que está aquí muy cerquita de Pausa, celebran la fiesta del agua. Es una de las pocas fiestas que es antes de la llegada de la fe cristiana aquí, y lo celebran con
un maestro de ceremonias, que algunos lo llamarían brujo, acá lo llaman Auki, el sabio, y el Auki va con toda la población a la fuente de agua y ahí hace una ceremonia, ¿no? Bendiciendo esa agua de alguna manera. Pero ¿qué hacen ellos? Que son profundamente católicos también. Entonces invitan también al padrecito para que acompañe a ese Auki, para que también con su agua bendita bendiga a la misma fuente de agua, ¿no? Para la gente incluso llevan la Virgen de Lourdes, que hace brotar agua, que sana. Entonces, de alguna manera vemos aquí un interesante diálogo entre una cultura pre-incaica, podemos decir, con la cultura cristiana, que de alguna manera van complementándose de una manera muy interesante en la fiesta del agua. Ya estamos casi terminando la entrevista y sí que me gustaría que conversáramos un poquito sobre Resucita Perú. Somos artesanos y arquitectos de la paz. ¿Quiénes somos Resucita Perú para que cada vez las personas que nos escuchan y que nos están viendo pues nos vayan reconociendo? Resucita Perú ahora es una red de muchas personas, instituciones que quieren el bien del bien común, ¿no? Para el Perú, para todos los peruanos. Y creo que juntos podemos lograr algo, ¿no? No trabajar uno en contra del otro, sino buscar de unir los esfuerzos mejores. Ahorita por lo pronto contra la pandemia, ¿no? La pandemia no se puede vencer cada uno por su cuenta, sino tenemos que unirnos porque nos ataca a todos y si no nos unimos vamos a fracasar en esa lucha. Y hay otras pandemias, por eso es importante contra la pandemia, por ejemplo, de la desigualdad, de la destrucción de la naturaleza, ¿no? Hay que unirnos, hay que dialogar, hay que aprender juntos para poder juntos también superar las dificultades que nos aquejan a todos. Realmente, Reinaldo, muchas gracias por concedernos tu tiempo, este espacio para seguir construyendo país, pero también para seguir construyendo este espacio de Resucita Perú ahora como un espacio de ser artesanos y arquitectos de la paz. Gracias, con gusto, que queden todos con la bendición de Dios y que les invito a todos también a unirse a ese trabajo de resucitar juntos al Perú. Muchas gracias, Reinaldo. Chao. Un abrazo fuerte. La experiencia del día de hoy nos viene desde Lima, pero a través de una mujer mexicana que es apasionada por el trabajo que ella hace. Ella es Marinés Menocal, secretaria general de la Confederación de Religiosas y Religiosos del Perú. También pertenece al Consejo Interconfesional por la Paz y al Grupo de Mujeres por la Fe y la Paz. Le damos la voz a Marinés. Muchísimas gracias, queridas hermanas y hermanos. Un saludo sororal y fraterno. Me piden fundamentalmente compartir con ustedes el aterrizaje, la concreción del mensaje de Fratelli Tutti en la práctica. El cómo nosotros, nosotras como conferencia de religiosos y religiosas del Perú, hace dialogar la experiencia con ser artesanos y arquitectos de la paz en este contexto de pandemia. Yo considero que justamente la misión y compromiso profético creyente de la vida religiosa consagrada siempre responde a todo clamor humano, allí donde se encuentra inserta en la vida de los pueblos a lo largo y ancho del país. Y hemos enfrentado nuevos retos como vida consagrada
y también hemos enfrentado nuevas formas para esta arquitectura y artesanía solidaria para enfrentar la pandemia. Y hemos respondido no solas ni solos, siempre junto con asociados laicos y mediante diversas vinculaciones y organismos en redes en favor de todo ser humano vulnerable y sufriente. El COVID-19 nos ha afectado grandemente a todos, pero esta vivencia global ha generado gestos y acciones muy concretas en nuestra vida y misión, pues nos hizo tejer artesanía fina y original, de manera solidaria y compasiva. Y nos hizo hacer arquitectura mediante el diseño de proyectos y redes en favor de la caridad solidaria en tiempos tan difíciles de vulnerabilidad, hambre, desconcierto. Puedo compartirles que he sido testigo cercana que aún en medio del confinamiento a los que nos vimos obligados por la pandemia, cada comunidad religiosa, cada congregación, asociación, grupos vinculados en nuestra misión concreta, hemos podido hacer visible juntas y juntos la solidaridad, la caridad, el consuelo, la misericordia. Considero que el confinamiento no nos encerró a nosotros en nosotras mismas. Nos hizo experimentar esta gran artesanía y arquitectura de la paz en la caridad, en cada acción creada, inventada, tejida, diseñada para llegar al más necesitado de nuestros lugares donde compartimos vida y misión con nuestro pueblo. En todos los sectores del país. Hemos llegado como vida religiosa con proyectos a la selva, a la triple frontera, a la zona nororiental, a Puerto Maldonado, en Condorcanqui, en Sierra, en periferias de nuestras grandes ciudades. El COVID-19 nos ha hecho también tejer y diseñar proyectos creadores y defensores de vida. Han sido proyectos llenos de esperanza y hemos experimentado también como vida religiosa consagrada siguiendo a Jesús, escribir una nueva página de nuestra historia, superando el dolor y transitando a la esperanza en la gran caridad solidaria. También aún en medio de lo que nos develó de injusticia, carencia y corrupción el COVID en nuestro país, pudimos experimentar que la justicia y la paz se besan, la justicia y la paz se abrazan, como nos dice el Salmo 84. Y esta justicia y paz que se besan y abrazan ha sido en acciones de caridad solidaria cotidiana, pero también caridad solidaria heroica en muchos hermanos y hermanas religiosas y religiosos sacerdotes. Me preguntan cómo concretamos y dialogamos nosotros como religiosos y religiosas en todo el país la artesanía y la arquitectura de la paz. Ha sido mediante la solidaridad, la caridad, la misericordia, el consuelo, la escucha. Hemos partido y compartido nuestros 5 panes y nuestros 2 peces. Hemos hecho a través de eso campañas de colaboración para responder de inmediato como vida religiosa a esta emergencia sanitaria con todas sus consecuencias. Invitamos, ¿verdad?, a través de la Junta Directiva, a la solidaridad. Y también desde la Secretaría General y la Junta Directiva hemos gestionado proyectos en organismos del extranjero para este fin. Y con ello generamos y seguimos diseñando y haciendo llegar proyectos de ayuda con alimentos, medicamentos,
artículos de bioseguridad, ollas comunes, plantas de oxígeno, microemprendimientos, ayudas médicas y mucho más acciones que pudieran responder a esta emergencia. También se establecieron centros de escucha y acompañamiento en el duelo. Se apoyó con proyectos de pastoral en la pastoral carcelaria. También nuestras confes locales de todo el país y nuestras comisiones permanentes de la Conferencia de Religiosos del Perú, como es nuestra Comisión de Derechos Humanos, Justicia, Paz, Integración de la Creación, la Red Causay, que es una red de lucha contra la trata de personas. Todas estas religiosos y colaboradores han estado atentos, atentas, pendientes de todo dolor humano, de cualquier injusticia, de la trata de personas, el maltrato infantil, la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar, que como sabemos han sido situaciones que se agravaron por el confinamiento. Consecuentemente, ante toda esta conjunta gran acción solidaria, la virtualidad nos abrió infinidad de posibilidades para la escucha, la información, la formación, para impulsar y favorecer la corresponsabilidad ciudadana ante un contexto no solo de pandemia, sino de política polarizada. Pudimos experimentar una cadena sinodal de reinvención pastoral para llegar a los más vulnerables y necesitados. Ser artesanos y arquitectos de la paz en la práctica se generó en esos gestos y acciones de caridad que han sido muy concretos a lo largo y ancho del país mediante la misión y cercanía a los más vulnerables de cientos de religiosas y religiosos y colaboradores que nos unimos en este gran proyecto común y nos sumamos a sí mismo a tantos otros proyectos de las mismas congregaciones, con diversas confesiones de fe, diversas entidades dispuestas a responder al clamor emergente de esta situación que generó la pandemia. Para nosotras y nosotros, religiosos y religiosas, artesanía y arquitectura de la paz nos llevó y nos lleva constantemente a discernir y tomar opciones. A todas y todos ustedes que nos escuchan en este programa de hermanos y hermanas todas, agradecerles su participación y su atención. Desde la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú, mi oración y buenos deseos de paz, salud para todos y que sigamos cuidando la vida y nos cuidemos unos a los otros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Hasta otra oportunidad. Gracias. Chao, Marinés. Con la experiencia, con el comentario y la entrevista, llegamos al final de nuestro 10º programa. Y nos quedamos como siempre con algunas ideas y frases tal vez importantes, ¿no? El ser artesanos, crear, recrear a diario esa paz con justicia social, ese sacar lo mejor que tenemos dentro del corazón para contagiar el deseo de construir y hacer posible la dignidad. El poner ese sello inconfundible de único que está en nuestras manos para construir y ser arquitectos de esa paz única del Perú intercultural que queremos. Con esto nos despedimos y les deseamos que continúen difundiendo, que continúen dando a conocer los 10 programas que hemos producido durante estos meses y nos volvemos a encontrar. ¡Chao!